buenas tardes a todo el mundo. Proseguimos con los encuentros con la música organizados por la Fundación Mapfre. Imagino que todos ustedes están al corriente, que nuestro invitado iba a ser Jordi Savall y por motivos de salud no ha podido asistir a la charla, pero tenemos la enorme suerte de contar con Jacques Koch, un grandísimo especialista de la música de los siglos XVII y XVIII de clave, a quien paso a presentar. Me gustaría, no obstante, decirles, antes de nada, que pueden intervenir en cualquier momento. De hecho, las charlas se presentan de alguna forma como debates con nuestros invitados para preguntarle y hablar con él y plantear sus curiosidades. Como les decía, paso a presentar a nuestro invitado, que comenzó a estudiar música desde los 6 años, iniciándose en el estudio de piano y solfeo. En Maastricht se inicia en el estudio del clave con 16 años, con Anneke Uitenbosch. Y ya en 1970 comienza a estudiar con Gustav Leonhardt en el Conservatorio de Ámsterdam. Y en 1971, un año después de su contacto con Leonhardt, forma su primer grupo, Die Geletier. No sé si lo he pronunciado bien, que antes le preguntaba cómo se pronunciaba. Que cuenta, entre otros, con la participación de Wilbert Hatzelset, flautista barroco, con quien, por cierto, este año cumple nada más y nada menos que 40 años de colaboración conjunta. Luego hablaremos de ello. Además, a lo largo de su carrera, ha colaborado con numerosos grupos, como el Bartolotti Ensemble, con el Concerto Palatino, la Orquesta Barroca de Bach Vereniging Nederland. Es más complicado todavía. Bueno, es la asociación Bach. Sí. Con la Orquesta del siglo XVIII, dirigida por Franz Brüggen, en la Camerata del siglo XVIII, etc. Como pedagogo, inicia desde muy pronto una labor como profesor particular, y ya en 1975 comienza a dar clases en el Conservatorio de Groningen. Igualmente, en la misma fecha, comienza a trabajar también en el Conservatorio de Hilversum. Y entre 2002 y 2006 es profesor en el Musikene de San Sebastián, y entre 1977 y hasta la actualidad, que sigue ejerciendo esa labor, es profesor en el Conservatorio Real de La Haya, donde trabaja primero como profesor de bajo continuo y más tarde, en la actualidad, desde 1990, como profesor principal de clave. Ha impartido numerosos cursos en España, Portugal, Polonia, Hungría, en medio mundo, por resumir: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, y podríamos seguir citando. Y en 1977 adquiere un fortepiano y se inicia en el estudio de la técnica del instrumento, partiendo de sus conocimientos técnicos de piano moderno, de clavicordio, de clave, y se mete a estudiar profundamente los tratados de la época para aprender a interpretar este instrumento con criterios históricos. Asimismo, ejerce la tarea de director artístico, y desde 1999 realiza esta labor para la Lyra Baroque Orchestra, una orquesta de Minneapolis, St. Paul, de Estados Unidos, especializada en repertorio de 17 y 18. Igualmente ha desarrollado una carrera como director de orquestas barrocas en Holanda, España, Corea, Canadá. Y desde el punto de vista discográfico, si antes su inventario de países por los que había participado como profesor, pues igualmente su discografía es muy amplia, y ha grabado para muchos sellos como Philips, Sony, Globe, MDG, EMI, Axon, Channel Classics, Glossa, etc. Me gustaría hacerle, bueno, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Jacques. De nada. Me gustaría hacerle primero una pregunta muy sencilla, que nos contara a todos qué es lo que le motivó y qué le llevó a estudiar clave. Era por acaso. Mi mamá cantaba en un coro y cada año hicieron una producción festiva. Era un coro amateur de la iglesia. Y un año hicieron una cantata de Bach con una orquesta no demasiado al punto, pero con un clave.
un clave que hoy en día yo no tocaría en el público, pero era mi primer encuentro con ello. Y yo he tenido la suerte que la clavecinista se puso enferma. Y como sabían que yo tocaba el piano, me invitaban a mí a tocar con esta orquesta en esta cantata número 6 de Bach. Y me enamoré y sigo enamorado. Al tiempo que estudia clave con Annette Uitenbosch, como dije antes, usted recibe una educación muy particular en un gymnasium, que es una escuela preparatoria para la universidad, en donde estudia latín, griego, inglés, francés, alemán y otras asignaturas como matemáticas, geografía, historia, física, química. Me gustaría que nos recordara un poco estos años de formación tanto en el gymnasium como sus primeras clases con la profesora Uitenbosch. A los 12 años, todos los niños en Holanda tenían que hacer un tipo de test. Y según como hicieras el test, te mandaron a algún tipo de escuela. Y a mí me mandaron a esta cosa con latín y todo. Y tengo que confesar que no me gustó mucho, que a mí me gusta mucho más la música. Pero lo hice y hoy en día, por supuesto, estoy muy grato porque tengo todo el vocabulario de latín para hablar español o portugués, y que son hijas de latín. Sí, y al mismo tiempo, claro, que estudié música, horas y horas. Sí. ¿Cómo fueron, le preguntaba, aquellas primeras clases con Annette Uitenbosch? Fueron una revelación para mí, porque ella era muy precisa y tenía mucha paciencia con un chaval de 16 años y que estaba haciendo esta escuela también al mismo tiempo. Entonces ella sabía las semanas que yo tenía pruebas y siempre me llevaba un bajo continuo dificilísimo. Dificilísimo, con cifras imposibles y realmente es como hacer un filete muy pequeño. Ensayaba con una paciencia fantástica y aparte de eso, las otras semanas también los fundamentos de la música, de la manera de pronunciar la música, la manera de frasear, de articular, me lo enseñó de una manera muy sistemática y la debo muchísimo. Y poco después comencé a estudiar con una de las figuras más importantes de la interpretación historicista, uno de los pioneros. ¿Puede hablarnos también de aquellas clases con Gustav Leonhardt y decirnos qué fue lo más importante para usted de ellas? Y si recuerda a lo mejor una idea o una lección que fuera especialmente importante para usted. Hubo, en general, a veces me tocaba clases a las 8 de la mañana y en estas clases se sentía que él acababa de mandar al colegio a sus hijas, pero entonces era menos fácil de acercar que otras veces, y las otras veces son las veces que se enrolló totalmente, que cantaba, que mostraba en el clave exactamente cómo quería hacer las cosas, y así fue genial. Y tuve que preparar un programa entero cada semana. Entonces, para una clase, quiero decir que si llevo una partita de Bach, no es solamente la primera parte, tiene que ser toda. Una suite de Händel, si tocas el preludio, si tocaba el preludio y paraba, preguntaba, ¿y?
Así que tuve que aprender rápido y un repertorio muy, muy amplio. ¿Recuerda algo especialmente o alguna anécdota que nos pueda contar o de sus clases con él, a la que tenga especial cariño? Una anécdota. Bueno, luego le vendrá a la cabeza. Es que no. No pasa nada. Pues nada, estupendo. Al tiempo que recibe clases de Leonhardt en el conservatorio, usted acude 2 días por semana al Conservatorio de La Haya a acompañar al clave en las clases con profesores y en los exámenes a profesores que no son otros sino los hermanos Quicken, Franz Brüggen, Anne Bilsma, especialistas de primera fila con los que usted ha colaborado posteriormente en diferentes agrupaciones. Imagino que aquella sería una experiencia inigualable, el estar rodeado de todos los músicos y un bagaje para usted muy importante. Sí, lo que aprendí de ellos es que en todos los instrumentos diferentes se hablaba de una manera, se hablaba un idioma común y hasta ahora me acuerdo de los golpes de arco, como lo enseñaba un Wieland Keuken, y cómo acompañarlo, tienes que contar la misma historia. Y esto era para mí una cosa importantísima. Y claro que no me pagaba nadie para esto, pero lo hice por gusto, porque me gustó tanto. Que además el contacto con los estudiantes nuevos, los primeros exámenes de violino barroco en el conservatorio, La Haya, lo he acompañado yo, que era, bueno, hace muchísimos años, pero esta manera que entonces era muy nueva, era fantástico. Para mí era un mundo nuevo, un descubrimiento profundo. Siguiendo un poco con el repaso de su formación y de sus años de estudio, en 1971, un año después, decía antes de que iniciara su relación de estudiante con Leonhardt, funda su primer grupo. De Eglantier. ¿Nos puede hablar un poco cómo surgió y nos puede hablar de su experiencia con este grupo, con esta formación? Yo viví en un pequeño museo que para pagar el alquiler yo tenía que abrir la puerta entre las 10 y las 12 y entre las 2 y las 5. Que estaba bien porque así tenía una casa bastante grande. Y en este museo hubo una sala pequeña. Y muchas veces me llevaba el clave del primer piso para abajo, para la sala, para tocar en la sala con colegas que conocí en el conservatorio o en el conservatorio de La Haya. Y así que hicimos un grupo. Nos juntamos cada semana 2 tardes y entre las 2 y las 10 ensayamos. 2 años antes de que dimos nuestro primer concierto. Hablando sobre articulaciones, sobre fraseos, sobre dinámica, sobre cómo. Y esto ha sido también muy interesante para aprofundizar lo que aprendí con los otros, los profesores y los acompañamientos. Perdón, pero ha dicho que vivía en un museo. Sí. Es que no es muy habitual. No, puede explicar. Era un museo muy pequeño, el Museo de Vino, en Ámsterdam. Mucho mejor todavía. Que era una sala solo,
con una cámara con cristal del 17 y del 18, con botellas, y, muy pequeño. Y hubo, la verdad, muy poca gente que visitaba. Gracias a Dios. Pero ¿cuál era la razón, si me permite preguntarle, por la que vivía ahí? El dinero. Es que en esa época, pues yo tengo 3 hermanos y también tenían que estudiar, entonces tenía que pagar lo mío y tenía que pagar para mi primer clave, que era 100 florines por mes, que pagaba, que era, bueno, algo como hoy en día sería 40 euros, pero el dinero tenía otro valor. Y como allí en el museo yo viví gratis, en una casa donde yo podía tocar cuando me daba la gana. Eso era la razón. Y era muy céntrico en Ámsterdam. La verdad es que era en la misma calle donde ha vivido Sweelinck, el compositor holandés. La Koester, la calle de la Vaca, que está ahora en el barrio rojo, que era un barrio muy tranquilo entonces. De todas formas, parece el sino de muchos grandes músicos, permítame que se lo diga, como Haydn, el comenzar, pues no de la forma más fácil, con penurias económicas. En este grupo del que hablaba, estaba o colaboraba, participaba en el grupo, entre otros intérpretes, Wilbert Hasselset, con quien he dicho antes que celebra este año los 40 años de participación, de colaboración mutua, que es casi, bueno, más de los que tengo yo, si me permite decírselo. Puedo hacer un repaso y una valoración de su trayectoria conjunta y de su historia conjunta. Que yo le escuché a Wilbert por primera vez en un concierto en una iglesia en Ámsterdam que estaba al lado de este museo. Y después le llamé y le invité a tocar junto, y era desde el primer momento un placer grande, y bueno, empezamos entonces con este conjunto 2 años de ensayo y después conciertos y viajes, y acompañé a él en el concurso de Brujas, de Brujas, donde él ganó un premio, y giras a Irlanda, me acuerdo, en el 75. Okay. Sí, un poco. Y él mudó a Colonia y ha vivido allí 4 o 5 años. Y en esta época tocamos menos, que era además una época que yo toqué con muchos otros. Y cuando él paró de tocar con música antigua de Colonia, volvió a Ámsterdam y volvimos a tocar muchísimo. Y somos muy amigos, y amigos musicales también. Uh-huh. Me gustaría que nos hablara también de su participación en otros grupos, como por ejemplo la Orquesta del Siglo XVIII. Acompañando tanto en La Haya, ya conocí a como 70%, ya toqué antes de tocar en la orquesta, con 70% de los músicos de la orquesta. Y cuando entonces necesitaban a un clavecinista, porque el original John Gibbons no quería tocar más porque no tenía solos y el bajo continuo no le interesaba, me invitaron y me quedé. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Que Frans Brüggen es un director que inspira mucho, que seguirle, sobre todo como clavecinista,
que tiene un sonido muy preciso, seguir sus gestos no es fácil, pero te pone muy al punto, muy, muy atento, y el resultado es que sus intenciones musicales son muy claros y muy profundos, muy, muy íntimos también. Lo que cuenta en los ensayos sobre la música, lo que él piensa, lo que él quiere mostrar, lo comparte con la orquesta. Y esto es una inspiración grande, grande. Así debe de ser, porque en mi opinión, y permítame que se lo diga, no conozco mejor director de las sinfonías de Haydn, entre otras cosas. Sí. Y cambiando un poco de tema, usted ha estado vinculado al mundo de la interpretación histórica desde los años 70, como estamos diciendo. Me gustaría que me dijera cómo ha visto el cambio en el mundo interpretativo de la música antigua durante los últimos 40 años. ¿Cuál ha sido la evolución? Todo lo que era nuevo hace 45 años, hace 50 años, hoy en día está mucho más aceptado. Yo sé que Anneke Uitenbos, cuando ella ha venido de Ámsterdam a Maastricht para dar clases, a veces viajaba con un colega que iba a otro conservatorio para dar clases. Y él dijo, esto de la articulación, ¿qué es eso? Lo que hacemos en el clave es, hoy en día, articular como se puede ver en los tratados y cómo coincide con los golpes de arco, de los instrumentos de arco, con la articulación de las flautas, de los oboes, y que es, para ser más preciso, hay tiempos buenos y tiempos malos. Y los malos no son malos porque han robado, pero son malos porque son menos buenos. Entonces, la acentuación de estos tiempos era la cosa más normal en el barroco, que era una estética que se ha perdido en la segunda mitad del siglo XIX, donde el ideal estético era mucho más la línea grande, sin mucho relieve, o con muchísimo relieve, pero de tamaño mucho más grande y menos articulado, vamos. ¿Cómo empecé? Sí, pues aprovecho para preguntarle, ¿por qué cree que se pierde esa articulación? Sí. Tal vez por una cuestión, bueno, me imagino que tendrá mucho que ver una cuestión organológica, ¿no? Sí. En el clave es bastante simple. Cuando tocas legato, todas las notas se suponen que tienen la misma fuerza, más o menos. Y cuando quieres destacar una nota, tienes que procurar que caiga en un vacuo, en un silencio. Entonces, puedes ver en la música de Bach, por ejemplo, que las ligaduras nunca atraviesan un compás. Acaban antes del compás. ¿Por qué? Haciendo una mínima articulación, se acentúa el primer tiempo, lo que era el buen tiempo. Una pequeñísima respiración. Respiración que ni tiene una influencia rítmica. Metronómicamente no cambia nada. Lo que pasa es que robas algo de la nota antes de la nota buena. Y así creas un silencio, una articulación, para que la nota buena suene más. Eso es
técnicamente explicado cómo hacerlo. Exactamente como en las partituras manuscritos ves las ligaduras, que lo han cambiado en el siglo XX. Han puesto ligaduras diferentes muchas veces que indicaban el fraseo largo, atravesando los compases, que en el piano, que por supuesto que puedes, con la dinámica, dar un acento en el primer tiempo sin este pequeño silencio. No obstante, me resulta difícil pensar cómo podemos llegar a ese tipo de conclusiones a partir de los tratados teóricos. Bueno, yo así dicho, he dormido con Mattheson. Se va a tener que explicarlo. Mattheson era un teórico alemán contemporáneo con Bach, que ha escrito muchos tratados, estos gordos, en alemán, en letra gótica. Y yo lo tenía al lado de mi cama. Y cuando no podía dormir, una página y otra, y dormí fácilmente. Y el próximo día empecé con la misma página, otra vez, y así que se puede leer y releer. Y es un escritor muy picante, incluso que da su opinión sobre la sociedad, sobre los franceses, los españoles, realmente que muchísimo prejuicio, que entonces, aparte de la información musicológica, tienes también una información sobre cómo pensaba la gente en Hamburgo en el siglo XVIII. Vamos, no quiero como él pensaba, por lo menos. Y entonces, como decíamos, ¿cómo podemos llegar a partir de esas lecturas nocturnas a entender que para acentuar una nota tenemos que hacer un pequeño silencio? Esto lo puedes ver también en las digitaciones que dan, las digitaciones más, las primeras, por ejemplo, las de Tomás de Santa María, 1565, que agrupa dos notas con dos dedos. Entonces tocas dos notas y después más dos, y otros dos, y otros dos. Y como usas solamente dos dedos, no puedes hacer un legato así. Lo que pasa es que la estética no era para hacer legato, era para hacer un acento. Sí, no, sí, no, sí, no. Y sol y luna, ¿no? Sol y sombra. Llegábamos a este punto porque le preguntaba un poco por el cambio en el paradigma o la forma de interpretar la música o de interpretar históricamente la música, digamos. Y ahora quiero preguntarle, ¿cree que se han producido manierismos en la interpretación historicista en los últimos años? Esto, bueno, si puedo reducir la pregunta al clave. Me parece bien. Es bastante lógico. Si se ha perdido el costumbre, si en vez de tocar el clave todo el mundo ha ido a tocar el piano y que el piano ha crecido mientras tanto, de un instrumento de 5 octavas hasta un instrumento de 8, bueno, casi. Y de un volumen para salas de 3.000 personas, en vez de salas de 30 personas, se ha perdido la manera de tocar de hace tantos años. Cuando quieres recuperarlo a través de los escritos, siempre puedes leer los tratados explicándolo como quieras. No sé, en Holanda hay como
por lo menos 10 tipos de iglesias calvinistas y tienen la misma Biblia, pero lo explican ligeramente diferente cada uno de ellos. Y eso lo puedes hacer con todos los tratados. Entonces, una persona, un músico, siempre lo explicará según su temperamento, inteligencia, musicalidad y lógico que se han manifestado maneras diferentes de interpretar estos tratados. Esto tiene que ver tal vez, y esto es una percepción muy personal, con que algunos grupos de música antigua, sobre todo jóvenes y relativamente recientes, interpretan como si fueran grupos de rock que tuvieran que destrozar sus instrumentos. Sí. Ellos tendrían que leer al Matthesson, pienso yo. Él critica mucho la gente que exagera. Y también piensa en un juguete nuevo. Lo quieres usar siempre y el teléfono móvil nuevo. Lo quieres usar siempre, quieres jugar, quieres saber todas las posibilidades. Y eso es también vamos a ver, yo me acuerdo, en los años 60, la Eviolia. Quiere decir, en 2 compases de 3, se hace solamente un gran acento en vez de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esto se hacía en todos los compases, porque era el juguete nuevo. Y eso se ha estabilizado, vamos, que ahora a veces es muy efectivo, pero no siempre. Entonces, manierismos, eso es un manierismo que ha venido y que ha ido. Y yo pienso que eso es lo más importante. Y sabiendo que, bueno, hay muchos grupos jóvenes que tocan con muchísimo entusiasmo, y eso es también muy importante. Sin duda. Sí. De todas formas, parece difícil ponerse en aquella mentalidad del siglo XVIII, cuando vivimos en un mundo absolutamente contaminado acústicamente. Madrid, de hecho, es una de las ciudades del planeta más contaminadas, y recuperar ese silencio, esas sutilezas, o ese gusto por el silencio, sí. Bueno, yo estaría muy en favor de organizar muchos conciertos de clavicordio, que es un instrumento muy sensible, muy bonito, muy tierno, muy fuerte incluso, pero con una dinámica pequeña, pero muy variada, que no tiene límite. Tiene un fortísimo, tiene un pianísimo, pero en una sala como esta, todo el mundo tiene que estar totalmente quieto y aplaudir así. Porque si no, si quieren aplaudir, pero es un instrumento olvidado, pero que era el instrumento de teclado en el siglo XVII y XVIII, en casa. Bach no tenía claves en casa, tenía clavicordios. También por el tamaño, un clavicordio así. Lo pones en una mesa y tocas. Y lo llevas tú mismo. Y Bach, como vivió en una casa en Leipzig, que era como, digamos, 4 veces el escenario aquí,
Era muy pequeño. Bueno, 5 veces, vamos. Pero allí paramos. Y allí con la familia numerosa, con estudiantes que vivían ahí dentro de la casa también. No hubo lugar, ni lugar acústico para claves. Claves encontrabas en las iglesias y en los castillos, en las casas de los afortunados, de los grandes, los burgueses. Bueno. Me alegro de que hable de clavicordio porque le iba a preguntar precisamente por ese instrumento que también comparto con usted, que a mí me resulta absolutamente maravilloso y muy pocas veces se puede escuchar precisamente en concierto. Me gustaría compartir con usted y con todos ustedes una pequeña anécdota respecto a lo que hablábamos ahora mismo con un amigo clavecinista que en una visita a un monasterio en donde todo lo que se podía escuchar era cantos de pájaros y viento, al llegar a una de las estancias dijo: ahora entiendo por qué el clave suena lo que suena, no tiene por qué sonar más, no hace falta más ruido. Y me resultó muy significativa y viene un poco al hilo de lo que estábamos hablando. Sí. Quería preguntarle ahora si nos puede comentar o puede referirse a algún avance que se conozca o que se haya conocido en los últimos años relativo a la interpretación historicista, un avance que haya hecho cambiar, aunque sea ligeramente, nuestra forma de acercarnos a este repertorio, pongamos en el caso del repertorio de tecla. Uy, ¿cómo? Pienso que el introducir el piano histórico dentro de la interpretación de tecla, por ejemplo. Sí. Y es algo bastante moderno. Sí, bueno, yo en el fortepiano que compré en el año 77 era la primera copia de un instrumento en Ámsterdam, que lo prestaba a gente como Alan Curtis para conciertos y que era totalmente nuevo. Lo que pasa es que los constructores de claves, pero sobre todo de fortepianos, han aprendido muchísimo es que los instrumentos te enseñan, durante las décadas, desde 1970 hasta ahora, sobre cómo ajustar el mecanismo del fortepiano. Que este primer fortepiano que yo tuve era bastante difícil para tocar. Porque el constructor ha seguido el ejemplo tal como estaba después de 200 años. Y sin saber exactamente qué fuerza tiene que tener una parte minúscula, qué influencia tiene que tener. Esas son cosas que se han redescubiertas y que también han influido mucho el control sobre los instrumentos de tecla de esta época. Sí, claro, naturalmente. Gracias. Quería preguntarte, Jacques, ¿qué opinas sobre el hecho de que los constructores de instrumentos de tecla modernos se hayan, desde mi punto de vista, limitado un poco a unos determinados modelos de pianos para hacer todo tipo de música? De manera que los instrumentos vieneses, que son tan bonitos, que suenan tan bien, que tienen una técnica muy interesante, sí, y tienen un repertorio que se ha hecho pensando sobre esos instrumentos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los instrumentos de Cristofori? ¿No se han hecho copias de Cristofori? Sí. Sí, se han hecho muy pocos. Pero muy pocas comparadas con los instrumentos, por ejemplo, vieneses, ¿no? Sí.
Y con los instrumentos españoles, los poquitos que quedan, pero quedan 2 pianos de hacia 1750 aproximadamente, y están ahí como en los museos Sí. para estudiarlos, pero no hay... Y a mí me encantaría tener una copia de de uno de esos españoles, el de Sevilla, de los 5 octavas. Claro, exactamente. Que es muy... Pero es un poco lógico. En los años 60, 70, los claves que se construyeron desde esta época, siguiendo los originales, todo el mundo quería comprar un clave de 5 octavas y de 2 manuales, porque en este puedes tocar todo el repertorio desde 1600, 1500 hasta 1800. Pero eso es un poco es una generalización. Los claves de 1500 son mucho más pequeños, tienen un compás de como 3 octavas y en vez de 5, que tiene un registro, un manual y que son mucho más... bueno, no quiero decir que son más pianos, son a veces más fuertes que los de la segunda mitad del siglo XVIII, pero instrumentos de 5 octavas y de 2 manuales se hicieron a partir de 1710, por allí. Y antes eran mucho más pequeños, la extensión era de 4 octavas y media o 4 octavas, y las características eran también, las características sonoras eran diferentes. Entonces los compositores, cuando escribieron su música en 1615, Frescobaldi, no podía ni soñar de un clave de 2 manuales, como se hicieron los claves en París en 1780. Entonces es una gran diferencia de concepto, pienso yo. Incluso en el teclado, los teclados a veces tenían una octava grande. No era una estándar como hoy en día en los pianos. Hubo los grandes y después mucho más pequeños en Francia. Por ejemplo, una octava más pequeña. Entonces puedes llegar a tocar mucho más de una octava. O para las señoras con las manos pequeñas, pueden tocar una octava finalmente, ¿no? Pero con los fortepianos ha pasado lo mismo. Este primer fortepiano mío era una copia de un Dulken. ¿Por qué? Porque en el Museo de La Haya, el Gemeentemuseum, el Museo de la Ciudad, hubo un original. Un original con un mecanismo fantasía. Porque en el siglo XVIII todavía cambiaron este piano en clave. Y en el siglo XX, el inicio del siglo XX, le hicieron un mecanismo más o menos como pensaban que iba a haber sido. Y entonces, esto era ya un poco menos común que los fortepianos de Stein y de Walter que se han hecho. Tocar la música de Mozart en un Stein o un Walter, si precisamos mucho, los Walters que se hacen hoy en día son copias de instrumentos de los años 90, después de la muerte de Mozart. Entonces no son para esto. Los Stein sí, pero mucho más probable los pequeños, los Schmal, los Schantz, los instrumentos que no eran
que muchas veces ni tenían 5 octavas, que faltaba una nota aquí o una nota allí, y que tenían un mecanismo mucho más experimental para la época, como el Cristofori, que tiene como seguidores en Alemania y aquí en España, a Silbermann. Sí. Y yo estoy muy feliz con mi copia de un instrumento de Silbermann, que es una joya. Pero comparado técnicamente con un instrumento vienés, este instrumento toca bastante pesado. Y este instrumento es menos fuerte que un vienés, un Walther, por ejemplo. Y yo conozco una copia en Estados Unidos de un Cristofori muy bonito, hecho por Tom y Barbara Wolf en Washington. Y yo he tenido la suerte de acompañarles. En el año 2000 hubo una anécdota. Sabía yo que vendría. Hubo una exhibición 300 años de fortepianos, de pianos, en el Smithsonian Museum. Es uno de los museos grandes en Washington. El curador de este museo, Ken Slowick, es un amigo de Tom y Barbara Wolf, un matrimonio que construye muy bien y muy preciso instrumentos. Y yo estuve allí cuando, después de que cerraron el museo, nos dejaban entrar, que tiene medidas de seguridad enormes realmente, y podíamos entrar por la noche, y eso lo hicieron, este matrimonio lo hicieron como 20, 30 veces. Allí hubo un piano original de Cristofori, uno de los 3 que quedan. Y lo examinaban con una pequeña cámara por dentro. Y era maravilloso lo que descubrieron, cómo tiene dentro del instrumento líneas para seguir las cuerdas, cómo alinear los instrumentos, el bloque de clavijero, de clavijas, ¿no? Y descubrieron esas cosas cuando yo estuve allí mirando. Y esas son cosas que incluso los constructores aprenden, pero el instrumento mismo no toca más. Es el instrumento de Roma, para ser más preciso. Pero la copia, comparado con un fortepiano vienés, que un mecanismo vienés es de los años 80 del siglo XVIII y no del 1700 mismo. Entonces hay una diferencia de por lo menos 80 años de desarrollo, de experimentar. Que este Cristofori es muy piano, muy callado. Y hay una cosa que a mí me fascina en los instrumentos, los pianos del 18. Muchos tienen un registro que levanta apagadores, pero no es un pedal como lo conocemos hoy en día. Son 2 botones, o es un botón que pones, entonces siga resonando como el niño de 8 años que pone el pedal en el piano y no tira el pie. Pero como es menos resonante que un piano moderno, tiene una fascinación diferente, ¿eh? Y también para niños de más de 8 años. Y lo fascinante es que todos los otros registros
hacen el sonido más piano, más delicado. Porque un otro instrumento que yo tengo, que llamaban también de fortepiano, tiene un mecanismo de tangentes, que tienes una madera, como un lápiz, una madera dura, que se lanza de una palanca a la cuerda. Entonces, la madera contra la cuerda. Y se puede controlar, como tiene una palanca, la fuerza y la velocidad con la cual echas este lápiz, esta madera a las cuerdas. Similar al mecanismo del clavicordio. ¿Cómo? Sí, el clavicordio tiene tangentes de metal. El fortepiano es de madera dura. Que los registros que tienen una rodillera para levantar. Entonces, eso hace el sonido más amplio. Pero todos los otros, hay un registro que apaga como un registro de laúd en el clave. Hay un registro que tira un cuero entre los tangentes y la cuerda. Entonces tienes cuero no en un martillo, sino flotando en el aire entre el tangente. Entonces es más piano. Piano preparado. Sí. Entonces son registros que hacen el sonido mismo más delicado, pero más piano, menos fuerte. Entonces yo pienso que en el siglo XVIII, con las salas pequeñas, en el inicio del siglo XVIII, por lo menos, con salas pequeñas, la estética no era la fuerza, no era tocar fuerte, era tocar con matices, tocar delicado y con muchos colores diferentes. Estos instrumentos se anunciaron en los periódicos como con 96 combinaciones. No disponemos ya de mucho más tiempo, así que si tienen alguna pregunta pueden aprovechar ahora. Claro, adelante, Cristina. Bueno, quiero tocar un tema candente. A ver, ¿albero en piano o en clave? Y además ahora que se ha puesto en duda que si las sonatas que hay de albero en el Conservatorio de Madrid, que pone para clavicordio, o sea, para clave, y para fortepiano, pero parece que tal como está escrito en la portada, está escrito quizás con letra diferente. Con letra diferente. Sí. Entonces, bueno, de con todas tinta maneras también. sería algo bastante temprano por lo que se ve. Pero ya no hablo de Scarlatti, que es el debate abierto permanente, pero con albero, tú que eres un gran intérprete de albero, que conoces tan profundamente la obra de albero, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Yo tengo una opinión práctica, que yo tocaría en el instrumento que me ponen, pero yo pienso que eso es lo que hicieron en el siglo XVIII también, que se sabe que aquí en España, en los palacios, hubo fortepianos y claves, y en todos los palacios hubo más de un, y yo no pienso que yo quería limitarme a uno o al otro. Para grabarlo, mitad. Pero en una copia de un clave, de un fortepiano español, de Mirabal, de Sevilla. Eso. Que por la extensión también es perfecto. Si hay más preguntas, si no, seguimos un poco más. Yo tengo muchísimas, no nos da tiempo a todas, pero algunas no quiero dejarlas pasar. Y dada su experiencia como profesor durante muchísimo tiempo, desde el 71, desde comienzos de los años 70 como profesor particular, quería preguntarle lo siguiente. En España durante muchos años, y
y no sé si aún hoy en día los buenos estudiantes de música, y sobre todo los buenos estudiantes de música antigua, tenían que ir al extranjero y muchas veces a Holanda a estudiar. Me gustaría preguntarle, dado que usted está estrechamente vinculado a España y a Salamanca concretamente, si esta situación sigue siendo a día de hoy igual. Igual no, pero ahora lo mejor, pienso yo, de un centro como La Haya o un centro como Basilea o Freiburg es el contacto con los otros instrumentos, la cantidad de otros instrumentos que hay. En La Haya, en el conservatorio, tenemos más de 20 estudiantes de clave y tenemos en la música, en el departamento de música antigua, 185. Entonces hay como 30 violinos, hay 12 violonchelos barrocos, hay trompeta, hay cantores, hay todo especializándose y así se hacen conjuntos como yo lo hice hace 40 años. Y los estudiantes se conocen y aprenden más uno del otro. A veces aprenden más de sus colegas, de sus profesores. Y ya para concluir, quería preguntarle lo siguiente. El próximo mes de abril usted viajará a Estados Unidos para ofrecer junto a, no nos ha dado tiempo de hablar de ella, de la Lyra Baroque Orchestra, una agrupación de la que usted es director artístico, una pequeña gira en donde va a interpretar la misa en si menor y los conciertos de Bach para 2 y 3 claves. ¿Nos quiere hablar un poco de este proyecto y otros proyectos futuros? Bueno, yo quiero limitarme a los conciertos de 2 y 3. Muy bien. Y 4 claves, que lo hice muchas veces, también aquí en Madrid, en el 88, por ahí, pero hace muchísimo tiempo, o en Brasil, y son obras que para clavecistas son una fiesta, que nunca tenemos la facilidad de tocar juntos como violinistas, flautistas, que siempre tocan a 2 o 4 o una orquesta, y una orquesta de claves no hay. Sonaría como una orquesta de mandolinas de cualquier manera, pero que es otro gusto, otro repertorio, ¿no? Pero para los de 4 claves de Bach, eso ocurre muy pocas veces, ya por tener 4 instrumentos buenos y 4 personas que se entienden musicalmente también, por los manierismos y por los temperamentos, por los caracteres también. Y lo he hecho siempre cuando he podido. Y como ahora yo hago la programación con la orquesta, con Lyra Baroque Orchestra, me gusta siempre hacer un foco en un instrumento, como el oboe barroco, como la flauta barroca. Y ahora esta vez va a ser sobre el clave. Y aparte de los conciertos hacemos siempre algunos masterclasses y unas charlas sobre el clave en un pequeño, bueno, es un poco menor que esta sala, una sala en St. Paul, The Baroque Room, la cámara barroca. Y el foco ahora va a ser en el clave mismo. Y eso para mí es un regalo. Y lo será para todos los que puedan escucharlo, seguro. Pues muchas gracias a todos. No tenemos ya más tiempo, lamentablemente. Y nada más, pues muchas gracias por su asistencia. Por supuesto, muchísimas gracias, Jacob. Y esperamos escucharte y verte pronto.